Bienvenidos todos. Vamos a celebrar el amor de Dios, que se entrega por nosotros para que lo hagamos vida, dándonos a los demás. Nos ayuda a ello la campaña contra el hambre, que nos invita a considerar la corresponsabilidad del bien común, sabiendo que, como el leproso de las lecturas, sigue habiendo muchas personas a quienes no llega la vida digna que Dios nos regaló a todos. Demos gracias a Dios, autor de toda bendición, porque nos reparte sus bienes y nos pide que seamos capaces de compartirlos. Antes de celebrar esta Eucaristía, reconocemos que somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios bueno y todopoderoso, que atiendes con amor las necesidades de tus hijos, concédenos amar eficazmente a los hermanos que carecen de alimento, para que desterrada el hambre de la tierra puedan servirte con libertad y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada,
y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la aflicción, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo, y tendrá una morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, al que le ha sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justo y gozad con el Señor, aclamadlo de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a iglesia de Dios, como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en los lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. La situación de los leprosos, tal como aparece descrita en la primera lectura, la entendemos todos, porque tenían que vivir en una situación de confinamiento parecida a la nuestra. Sin embargo, en el caso de los leprosos del Antiguo Testamento había más añadidos, porque precisamente los leprosos eran considerados pecadores
Testamento un castigo por el pecado. Sin embargo, si nos hemos dado cuenta en el Evangelio, la situación Jesús es totalmente distinta para con los leprosos. Primero, porque cuando se acerca el leproso para que lo limpie, él no lo rehuye, no lo rechaza, todo lo contrario, no hace más que acogerlo, y allí podemos ver en ese leproso, podemos ver el amor de Dios. Por lo tanto, nosotros, defendiendo a nuestra situación sanitaria, nunca pensemos que esto es un castigo de Dios. Más al contrario, es una situación que nos puede hacer avanzar, sobre todo en santidad. Y ojalá podamos aprovechar esta situación que estamos viviendo para experimentar el amor de Dios, también en muchas circunstancias. Jesús, ante el leproso, siente lástima, compasión, se conmueve, se le parte el corazón, y realmente por eso es capaz entonces de actuar y curar a ese leproso que es tocado, porque Jesús se compadece de la carne sufriente de ese hombre y comparte su destino, de ese modo curándolo. También el Señor tendríamos que descubrirlo muy cercano a nosotros en esta situación que estamos viviendo. Y ojalá los ojos de nuestra fe lo reconozcamos y veamos cómo también nos toca, se conmueve de nuestra situación, se le rompe el corazón y el alma. Adentrémonos, hermanos, en este camino de fe. Y también el leproso es símbolo de la humanidad egoísta, de la humanidad tan cómoda que realmente formamos parte. Esa humanidad que abusa de los más débiles, que excluye a los que son diferentes con agresividad, con dureza, que margina también a los pobres injustamente y los hace, por otra parte, invisibles. Aquí parece que no hay pobres. Por eso, en este día de la campaña contra el hambre, podemos liberar nosotros a nuestros hermanos de esta miseria extrema que están viviendo, y así ser ricos en amor, ser ricos en el compartir, aumentando nuestra generosidad, especialmente en este día. El lema de esta campaña es contagia, solidaridad para acabar con el hambre en el mundo. Contagia solidaridad, es decir, piensa en el otro, piensa en la necesidad del otro, en el hambre del otro, y que te duela de verdad su hambre, su vida, que no es una vida digna y no la quieres para ti. Por lo tanto, que esa compasión nos lleve entonces a hacer una renuncia personal, un sacrificio económico sobre todo, para que de ese modo, dando lo mejor, todo lo que podamos, cada uno de nosotros, el otro pueda llevar una vida digna, la misma que queremos para cada uno, y así contribuyamos al desarrollo auténtico de la persona. Hoy somos nosotros instrumentos del Señor, y quiere el Señor valerse de cada uno de nosotros, porque Él también quiere seguir curando, quiere seguir dando una vida digna
colaboremos todo lo que podamos en esta campaña para llevar y devolver la dignidad a tantas personas que pasan hambre. Nos ponemos de pie y confesamos todos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como el leproso del Evangelio, lleno de confianza en Jesús, pidamos por las necesidades de todos los hombres y mujeres, hermanos nuestros. Oremos diciendo: Señor Jesús, escúchanos. Señor Jesús, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que seamos portadores del amor, la misericordia y la salvación que Dios nos ofrece, especialmente a los que no cuentan en la sociedad del bienestar. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Oremos por todos los que en todo el mundo viven la pobreza y la precariedad. Que aumente la conciencia de la fraternidad universal para ayudar a cuidar las sociedades y las personas más necesitadas. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Por los responsables políticos y económicos y por las entidades y organizaciones que trabajan en proyectos de desarrollo en el tercer mundo. Que con su trabajo se consiga que todos puedan vivir con dignidad en su propio país. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Por lo que sufren las consecuencias de un uso irresponsable de los bienes y tienen que emigrar para participar de unos bienes que Dios dispuso para todos. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Por todos nosotros, reunidos este domingo para celebrar la Eucaristía, que siguiendo el ejemplo de Jesús, busquemos siempre lo que conviene a los demás y crezcamos en el uso responsable de los bienes, compartiendo con los más pobres y con los que sufren el hambre. Oremos. Señor Jesús, escúchanos. Dios Padre, que cuidas con amor de todas las criaturas, concédenos, por intercesión de San José, nuestro patrón, una caridad eficaz con los hermanos que carecen de lo necesario para vivir con dignidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oración nos purifique y nos renueve, y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos ha convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unido a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para
perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el sacrificio vivo y santo en esta acción de gracias. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan de Ávila y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Amadeo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia en la víspera del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, oremos juntos a nuestro Padre, sintiéndonos hermanos de todos, especialmente de los que sufren hambre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
no tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Amén.
que el pan vivo bajado del cielo nos estimule a trabajar sin descanso por nuestros hermanos que carecen de bienes, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Para que no se haya dado cuenta todavía, el próximo miércoles es miércoles de ceniza y celebraremos la imposición de la ceniza a las 7 de la tarde. El miércoles de ceniza os recuerdo que es día de ayuno y abstinencia. El viernes, día 19, ofreceremos la Eucaristía en honor de San José, como todos los 19 de mes. Y el viernes ya que viene, el viernes de Cuaresma, después de la Eucaristía, celebraremos el Vía Crucis por nuestra parroquia. Y ahora hacemos todos los dolores y gozos de San José. Comenzamos en la página 3. Glorioso Patriarca San José, venimos a consagrarte estos 7 domingos, meditando en ellos tus dolores y gozos. Te ofrecemos nuestro corazón. Recíbelo y hazlo semejante al tuyo, para que todos los días de nuestra vida te sean más agradables y merezcan las bendiciones de Jesús y de María. Amén. Página 6. Tercer gozo y dolor y gozo. Cuando se cumplieron los 8 días de la circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Glorioso San José, cumplidor obediente de la ley de Dios. La sangre preciosa derramada por Jesús en la circuncisión te traspasó el corazón. Pero el nombre de Jesús que se le impuso te llenó de consuelo. Por este dolor y gozo, te suplicamos que no hagas sentir tu maternal mirada sobre nosotros. Guíanos hacia el Señor y haz que no seamos cristianos de escaparate, sino de los que saben mancharse las manos para construir con Jesucristo su reino de amor, de alegría y de paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos con la oración de la página 11, que la hacemos todos juntos. Página 11. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Cantamos el himno. Padre, no desde pueblo fiel,
Pues no olvidéis ahora que en la colecta, por favor, póngase con los cestillos, tendremos que hacer un gran milagro. Jesús hizo el milagro de la multiplicación y los panes y los peces con 5 panes y 2 peces. Pero el milagro de compartir que hoy puede hacer es tanto como el de Jesús, porque podemos solucionar el hambre de tantos hermanos nuestros. Sed generosos, que tengáis un feliz día del Señor. Podéis ir, hermanos.